Pero recibamos al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, que ya está con nosotros. Vamos a darle la bienvenida. Él es asambleísta de UNES. Ingeniero, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación aquí en ese programa Los Especialistas. Hola, muy buenos días, estimada Carla, Jaime, gracias por la invitación, un saludo muy cordial para ustedes y para la directa audiencia de su programa. Muchas gracias por la invitación. Carla. Ingeniero, bueno, la ley tributaria fue una ley pues que conmocionó el año pasado en función del debate que se dio en la Asamblea, en los cuales hay que decir las cosas como son. UNES salió cuestionado, aunque no esperaban pues la decisión tampoco del presidente o que tomara pues la acción pues, ¿no?, de aprobar esta ley tributaria. ¿Cuáles son los puntos donde ustedes se van a afianzar para que se lleve a cabo la derogatoria de la ley tributaria? Muchas gracias, estimada Carla, por la invitación. Realmente lo que hoy estamos viviendo en el Ecuador es un panorama bastante complejo desde el punto de vista económico, ya cuando ha entrado en vigencia la ley de Lazo, porque hay que decirlo con claridad, esta ley fue planteada por el presidente de la República. Nosotros creemos que fue proclamada a través del Ministerio de la Ley, que es un mecanismo que está establecido en nuestra Constitución de manera arbitraria, porque esta ley, digamos, no tuvo el voto favorable de la Asamblea Nacional, fue negada, así hubo una moción dentro de la Asamblea, y por lo tanto nosotros hemos hecho dos acciones como bancada de la Revolución Ciudadana. La primera acción es interponer una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional por la forma como se llevó adelante la proclamación de esta ley. Nosotros creemos que el gobierno se extralimitó en sus capacidades, es decir, una vez que la ley fue negada, porque eso establece la Constitución, y de manera específica establece la Constitución, las leyes económicas urgentes que envíe el Ejecutivo pueden ser aprobadas, pueden ser modificadas o pueden ser negadas. Sucedió lo último, esa ley fue negada, por lo tanto no podía entrar por el Ministerio de la Ley, y por eso nosotros hemos demandado la inconstitucionalidad de la ley, presentamos una demanda el año anterior ante la Corte Constitucional. Yo esperaría que la Corte Constitucional de manera inmediata se pueda pronunciar con respecto a la proclamación de esta ley y sobre todo con la demanda de inconstitucionalidad. Esa es la primera acción que hemos desarrollado como bancada de la Revolución Ciudadana. La segunda acción que hemos realizado, hemos presentado un proyecto de ley, también lo presentamos el año anterior, para derogar esta ley, un proyecto derogatorio dentro de la propia Asamblea Nacional, y resulta que lamentablemente ese proyecto duerme el sueño de los justos. Es decir, la presidenta de la Asamblea Nacional no quiere ponerlo en la discusión del Consejo de Administración Legislativo, y para que los ciudadanos nos entiendan, una vez que una ley es presentada por cualquier asambleísta, por cualquier bancada, tiene que pasar, digamos, por un mecanismo que es el de la revisión de la constitucionalidad, el de la revisión y con un informe no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa. Luego la presidenta de la Asamblea Nacional convoca al Consejo de Administración Legislativo, que están integrados las diferentes fuerzas políticas, pone en consideración, se aprueba ese proyecto de ley y pasa a una de las comisiones especializadas de la Asamblea. Resulta que ha pasado el primer filtro, digamos. Llegó a la técnica legislativa, pero la presidenta no convoca al Consejo de Administración Legislativo para que esta ley pueda, o este proyecto de derogación de la ley de Lazo, pueda pasar a una de las comisiones especializadas. Y debo decirlo también con asombro, hemos visto cómo de manera política, digamos, porque no hay otro análisis, de manera política o politiquera, el Consejo de Administración Legislativa va a conocer un informe de la Unidad de Técnica Legislativa que dice que esta propuesta no es viable, porque, digamos, no se puede no se podría modificar a través de un proyecto de una ley lo que tiene que ver con impuestos, con tributos, porque esa es una facultad del Ejecutivo. Cuando en la misma Constitución se establece y en la misma ley de la función legislativa se establece que cuando una ley entra por el Ministerio de la Ley, la Asamblea Nacional podrá modificar, inclusive podría derogar esta ley.
Entonces, digamos, ahí hay un informe bastante cuestionable, que lo que buscan es que esta ley no sea tratada, este proyecto de derogación de la ley de Lazo no sea tratada en la Asamblea Nacional. Entonces, a mí me parece oportuna esta entrevista porque hay que alertarle al pueblo ecuatoriano que aquí hay intereses desde determinadas bancadas, desde determinadas fuerzas políticas, y yo lamento mucho que el propio Pachacuti que esté detrás de este tema. Primero porque no ha convocado, ya ha pasado casi más de un mes y no ha conocido el CAL este proyecto de ley. Y segundo, por el informe que deviene de la Unidad de Técnica Legislativa. No se olviden que hoy la Asamblea Nacional está en manos de Pachacuti. Entonces, a mí me asombra sobremanera porque los propios asambleístas de Pachacuti fueron los que también presentaron otro proyecto de derogación de esta ley. Entonces, digamos, yo le alerto al pueblo ecuatoriano de que hay intereses de determinadas fuerzas políticas que no quieren dar paso al tratamiento de una ley que es fundamental, que se derogue, con esta ley se va a derogar la ley de Lazo, que es una ley, digamos, que afecta a la clase media, a la clase trabajadora, a los microempresarios, que afecta a los sectores artesanales, y en relación a los temas económicos en medio de una difícil situación y crisis económica que estamos viviendo. Asambleísta, bueno, cuando hablamos de Pachacuti vamos a referirnos especialmente a ese bloque de Pachacuti, porque sabemos que está dividido y parte de esa división es la que preside la presidenta Yorit, la presidenta de la Asamblea. Eso con respecto a Pachacuti, pero en el supuesto caso que se trate el tema, ¿ustedes tienen la certeza de que van a ser apoyados por otras bancadas como, por ejemplo, el Partido Social Cristiano o de pronto Izquierda Democrática, que sinceramente lo dudamos, pero ustedes ya han hablado con algunos otros sectores como para que esta ley en el momento que sea tratada tenga una aceptación? Yo pensaría que sí, al menos si ustedes revisan cuál fue el tono de las intervenciones que se dio en torno a esta ley económica del presidente Lazo, digamos, todas las bancadas, salvo el oficialismo, salvo Creo y los independientes, coincidíamos en que esta no era una buena ley para el país. Entonces, digamos, yo no entendería por qué cambiarían de opinión, salvo que exista algún interés de carácter político, digamos. No quiero ir más allá, si es que existe algún otro tipo de interés, pero yo entendería que la posición de las diferentes fuerzas políticas se mantienen. Por eso es mi asombro, por eso me asombra sobremanera que, como usted bien dice, Pachacuti está dividido en dos en la Asamblea Nacional. Un grupo muy cercano al gobierno, conjuntamente con la Izquierda Democrática, que son los que votan permanentemente con Creo y los independientes. Ustedes pueden ver las últimas votaciones de esta semana, si quieren. Y ahí se van a dar cuenta que efectivamente hay una facción de Pachacuti con el gobierno, conjuntamente con la Izquierda Democrática y los independientes. Y por otro lado, digamos, estaremos las otras fuerzas políticas. Al final del día, yo creo que la única oposición real que tiene el gobierno, y es una oposición democrática, valga decirlo, la única oposición real que tiene el gobierno de Lazo precisamente es de la bancada de UNES. Pero ahora bien, no se olvide que también hay otras iniciativas con respecto a la derogación de este proyecto de ley, no solo de UNES, también de Pachacuti y también de la Izquierda Democrática. Entonces, los que deberían estar preocupados para que esos proyectos de ley se califiquen deberían ser las tres fuerzas políticas, los que hemos presentado leyes derogatorias, Izquierda Democrática, Pachacuti y UNES. Pero resulta que de las tres fuerzas políticas solo UNES está preocupada para que se lleve adelante el tratamiento de esta derogación, de esta ley derogatoria de la ley de Lazo. Y resulta que al final del día las otras fuerzas políticas, más bien por el contrario, empezando por el propio Pachacuti, por la ala de Pachacuti, ni siquiera le quieren dar paso a la discusión de este proyecto de ley. A mí me parece increíble lo que estamos viviendo. Claro que llama la atención porque justamente estos partidos políticos han estado criticando que se haya aprobado este proyecto, de esta ley de esta reforma tributaria. Dentro del CAL, ¿cuántos son los que... ¿de qué lado está la mayoría? ¿Está la mayoría a favor o en contra? Bueno, hay un elemento adicional que me olvidé decirlo. Si bien es cierto, la Izquierda Democrática presentó un proyecto de derogación a la ley de Lazo, resulta que esta semana, el día martes, el compañero Pavel Muñoz presenta un cambio del orden del día en la Asamblea para exhortarle al Consejo de Administración Legislativo
que, que aboque conocimiento de ese proyecto de ley y adivine quiénes son los primeros en oponerse a ese cambio del orden del día. Precisamente la izquierda democrática, que también presentó un proyecto de ley de similares características. Entonces ahí ya es cuando no les entiendo, ¿no? O sea, seguramente no quieren que se califique ese proyecto de ley. Ese detalle me olvidé de comentarles también hace un momento. Con respecto a la composición de fuerzas dentro del Consejo de Administración Legislativa, digamos, cada bancada tiene un representante en el CAL, más la presidenta de la Asamblea Nacional y los vicepresidentes de la Asamblea. Un vicepresidente es afín al gobierno, el primer vicepresidente es de Creo o de los independientes, la segunda vicepresidenta es de la Izquierda Democrática y los 4 miembros del CAL, ahí existe uno de la Izquierda Democrática, uno de la bancada de la Revolución Ciudadana, de Pachacuti, y el otro es de los independientes. Entonces, digamos, no tenemos mayoría, nosotros somos una voz dentro del Consejo de Administración Legislativo y el resto de bancadas o fuerzas políticas no tenemos, digamos, una mayoría. Somos uno de 7, una voz de 7 dentro del Consejo de Administración Legislativo, lamentablemente. ¿Usted no cree que todo esto se hubiese evitado, asambleísta Juan Cristóbal Lloret, si el día de la votación UNES hubiese votado en contra de esta ley tributaria? Bueno, UNES votó por la negación de esta ley, no se olvide. Por el archivo, perdón, por el archivo. Sí, bueno, es que, digamos, la ley, la Constitución de la República es bastante clara con respecto a las leyes económicas urgentes. Las leyes económicas urgentes, así de detallada y así de clara es la Constitución. Las leyes económicas urgentes enviadas por el Ejecutivo, así dice la Constitución, se aprueban, se modifican o se niegan. UNES votó por la negación de esta ley. Es decir, no hacía falta lo otro. Si es que el día de mañana se suspendía el debate, se clausuraba la sesión luego de la votación de negación, automáticamente, Jaime, debía haber, se negado esa ley y no podía entrar por el Ministerio de la Ley. Lo que hizo no sé si me escucha, pero me parece que le escucho. Ahí yo entiendo que hay un abuso de las facultades o de las potestades que tiene el presidente de la República y en uso de ese abuso proclama a través del Ministerio de la Ley una ley que fue negada por la Asamblea Nacional. Por eso es que nosotros estamos demandando la inconstitucionalidad de la ley. Estamos siguiendo 2 caminos, porque estamos seguros de que esa ley jamás debió entrar por el Ministerio de la Ley. El primer camino es un camino constitucional a través de una demanda en la Corte Constitucional. Y el otro camino es un camino legislativo, derogar la ley a través del propio legislativo. En derecho, las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. Si esa ley fue aprobada por la Asamblea Nacional, puede ser derogada por la propia Asamblea Nacional. Si el CAL no le da paso a esta derogatoria, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, sería lamentable para el país porque, digamos, al final del día la factura la están pagando la clase media, los trabajadores del país, los emprendedores, los microempresarios, los artesanos, y me parece totalmente paradójico, ¿no? Por un lado, se nos carga de impuestos a la clase media, a la clase trabajadora, pero por otro lado, en esa misma ley se eliminan impuestos a las telefónicas, por ejemplo, el impuesto a los consumos especiales, se eliminan impuestos a las bebidas azucaradas, el ICE, o sea, ahí hay un claro direccionamiento hacia determinados grupos económicos. A través de los decretos ejecutivos, a través de las leyes que ha enviado el Ejecutivo, esa es la nueva forma de corrupción, estimado Jaime. De una corrupción legalizada, es decir, a través de la ley usted está favoreciendo los intereses de grandes grupos económicos. A través de decretos ejecutivos, el presidente está favoreciendo a diferentes sectores importadores. Le pongo el ejemplo de las últimas normas técnicas o reglamentos técnicos o normas INEN. De un solo plumazo se bajaron 14 normas INEN para darle cabida a que los importadores puedan traer cualquier cosa desde cualquier país del mundo, independientemente de la calidad. Entonces, ¿a quién benefician? A determinados grupos económicos. A través de decretos ejecutivos se han logrado inclusive pasar a manos privadas de estaciones de servicio en el área hidrocarburífera que estaban a cargo del Estado. Es decir, esa es la nueva forma de corrupción.
es decir, beneficiar a determinados intereses o grupos económicos a través de decretos, a través de leyes, a través de una serie de marcos normativos. Sería lamentable para el país que la Asamblea Nacional no le dé una respuesta clara con respecto a esta ley, que es una ley mala, es una ley nefasta. Entonces, digamos, ahí los mecanismos que quedan, si es que no aprueba el CAL este proyecto derogatoria de ley, habrá que ir a la Corte Constitucional, a presionar a la Corte Constitucional para que pueda darle tratamiento inmediato, urgente, a ese otro mecanismo que utilizamos. Dos vías utilizamos, la vía de la Corte Constitucional y la vía en el orden legislativo, que son las capacidades o las facultades que podemos hacerlo desde nuestra bancada como asambleístas y como ciudadanos al final del día. Asambleísta, UNES está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, o sea, nos está indicando, o entendemos, y si estamos equivocados nos corrige, de que en el caso de que en la Asamblea no se le dé el tratamiento adecuado, van a ir a las instancias superiores que sean necesarios con el fin de poder derogar esta ley, o por lo menos hacer el proceso que sea necesario para que sea tratado. Efectivamente, nosotros estamos utilizando todos los mecanismos posibles. Por eso presentamos un cambio del orden del día el día martes, precisamente desde nuestra bancada con Pavel Muñoz. Es decir, nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias con respecto a esta ley, porque creemos que lo hicieron de manera ilegal, inconstitucional. Y no descartamos el día de mañana, ya se han anunciado una serie de movilizaciones, una serie de manifestaciones de los diferentes sectores sociales y ciudadanos. No descartamos, no lo hemos analizado, pero no descartamos el día de mañana también impulsar, apoyar desde las luchas sociales, desde las luchas ciudadanas, este tipo de formas de manifestación con respecto a esta ley, que es una ley nefasta para el país, ¿no? Asambleísta, en términos generales, ¿qué pasan con el resto de las normativas que están ahí debajo de la mesa y que, independientemente de que beneficien o no al país, porque bueno, hay proyectos que han sido enviados por el presidente, no han sido tratados, como la reforma al trabajo, como la ley de educación superior? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo está la agenda de la Asamblea? Bueno, no se olviden que con el reparto que se dio o el acuerdo que se dio en el legislativo, ese acuerdo lo que logró es que tanto Izquierda Democrática como Pachacuti, creo, y los independientes se pongan al frente de las comisiones. Entonces, quienes dan la pauta del avance o del retroceso o de la paralización de una ley, precisamente son los presidentes de las comisiones. Ellos son los que tienen la potestad de las convocatorias, de poner en el orden del día, de darle el tratamiento y el seguimiento a esos proyectos de ley. Entonces, digamos, a quienes deberíamos pedirles cuentas, sobre todo del accionar de la propia Asamblea Nacional y de las comisiones, precisamente es esa mayoría en el orden gobiernista, oficialista, porque ellos son los que al final del día están manejando la Asamblea Nacional. Yo sé que hay algunos proyectos de ley que son fundamentales, importantes para el país, que de alguna u otra forma duermen el sueño de los justos. Por ejemplo, hoy estamos ante una nueva crisis en el orden sanitario con la reactivación de una nueva cepa del COVID. Y resulta que hay un proyecto de código, es un código integral de la salud, que fue vetado en el gobierno de Moreno. Fue vetado totalmente, y como es vetado totalmente, la Constitución establece que no se puede volver a tratar sino un año después. Ya se cumple el año después, en el mes de octubre. Ese es un código positivo para el país. Ahí se establecen una serie de mecanismos en los cuales se garantiza la salud como un derecho y es una obligación del Estado. Entonces, a mí me parece que ese es un código fundamental. ¿Por qué? Porque hoy estamos ante la suerte de una lamentable crisis sanitaria, pero con, digamos, una serie de abusos en todos los órdenes y una serie de desatenciones en el orden público. En el ámbito de la seguridad social no hay atención, no hay medicamentos. Estamos iniciando, yo mismo planteé un proceso de fiscalización a los directivos de la salud pública, empezando por la ministra, por el consejo directivo del IES. Estamos en la Comisión de Salud. Pero resulta que también, por otro lado, en el sector privado existen una serie de abusos y no hay quien les ponga un techo. ¿Cómo puede ser posible que en este país se tenga que seguir pagando pruebas PCR de $45? Y en un momento determinado, cuando hubo voluntad política, lo bajaron a $35, cuando estaban en 120. Es decir, en el peor pico de la pandemia, los ecuatorianos pagábamos $120 por una prueba
PCR. Resulta que cuando hubo voluntad política lo bajaron a 35 y ahora resulta que lo están cobrando $45. Cuando yo averiguo cuánto cuesta una prueba PCR, ya con el procesamiento y el costo de la prueba a través de un laboratorio alemán, MIOL, está alrededor de $10 con 45 centavos, ya inclusive con el procesamiento. Entonces, ¿cómo puede ser que aquí en el Ecuador cueste $45? ¿Cómo puede ser que una unidad de cuidados intensivos, que en un momento determinado, sin pandemia, costaba $1.000, alrededor de $1.000 la noche, resulta que, o el día, resulta que hoy cuesta $2.000, $2.500? O sea, ya hay un abuso evidente en medio de una pandemia, en medio de una crisis sanitaria de algunos actores privados. No quiero meter todo. Entonces, esos excesos tienen que ser regulados a través de ese nuevo Código Orgánico de la Salud, estimado Jaime. La verdad que no hay control y seguramente muchos de esos dueños de laboratorios no han pagado ni impuestos. Se han hecho millonarios a costa del pueblo, a costa del dolor, a costa de la gente que ha tenido que recurrir hasta préstamos para poder hacerse una prueba. Porque imagínense una familia de 5 o 6 personas, tienen que hacerse una prueba a las 6 personas. 6 por 4, 24, estamos hablando de 240, y después de 15 días tiene que hacerse otra prueba, $240 más. O sea, estamos en un país donde lamentablemente aquí prevalece el capital antes que el ser humano. Me salto de coles a nabo, asambleísta, antes de que se nos vaya. Me gustaría escuchar el criterio de usted, porque justamente hasta la semana pasada, el día sábado, domingo, la capital de la República estaba en semáforo en rojo. Resulta que el día lunes volvió a semáforo amarillo y el presidente de la República ha venido solicitándole al COE Nacional para que el partido de la selección de hoy se juegue con público. Y definitivamente parece ser que el COE se ha allanado al pedido del presidente de la República y está complaciéndolo de que el partido se juegue con público. Esto me recuerda hace casi 2 años cuando se jugó el partido acá en la ciudad de Guayaquil, Barcelona Independiente del Valle, donde empezaba la pandemia y la gente después de ese partido parece ser que ese fue el detonante para que la pandemia se riegue por todo Guayaquil y después por todo el país. ¿Qué criterio merece ver todo esto que está pasando en el país, donde el COE Nacional prácticamente es como que las personas que están allí se allanan a lo que dice el presidente de la República? Bueno, yo veo, y es lamentable, pero hay una discrecionalidad en la toma de decisiones en función de intereses que pueden ser de carácter económico o de carácter político. Entonces, cuando hablamos de un organismo técnico como los comités de operaciones de emergencia, lo que debe primar, digamos, es el análisis técnico en todos los órdenes, en el orden sanitario, en el orden de la seguridad ciudadana, en el orden de la contingencia a nivel de riesgos. Nos resulta que en este país es totalmente absurdo y extraño, ¿no? Resulta que aquí las decisiones no son en función de la técnica, sino en función del momento político, o de los intereses económicos, o de los intereses de carácter político. Puede ser muy rentable para el presidente Lasso en términos políticos decir, no, pues abramos las puertas para que el estadio nuevamente se llene. ¿Cómo puede ser que el Ecuador juegue un partido de fútbol ante otro país sin público? Puede ser muy rentable en términos políticos porque digamos la hinchada futbolera en el país es de las principales, y seguramente, digamos, habrá cierto requerimiento de aquel sector para poder ir al estadio. Claro, se podrá ganar, digamos, algunas aceptaciones de parte de algún sector, pero digamos, esa es una decisión responsable al final del día, en medio del momento que hoy estamos viviendo. Mire, estimado Jaime, no sé si a usted le ha pasado, en los entornos familiares nos hemos contagiado de COVID. Después de las fiestas de Navidad, después de las fiestas de fin de año, nos hemos contagiado. Alguien de nuestra familia está con COVID. Yo creo que este tema no ha pasado del todo. Si bien es cierto, los síntomas son menores, no necesariamente en algunos de los casos, no en los que tienen algunos agravantes, van a terminar en unidades de cuidados intensivos, pero sí nos hemos contagiado. En muchos de los núcleos familiares estamos todavía con COVID.
Entonces, digamos, a mí me parece que esa decisión puede ser rentable en términos económicos y en términos políticos, pero no necesariamente es la más responsable. No se olvide que ya hubo una decisión con respecto a este tema. El COE, sin que nadie, digamos, intervenga en esta decisión, hizo un análisis técnico, pues. Hizo un análisis técnico, hizo un análisis sanitario, hizo un análisis del aforo, supongo, de las condiciones en las cuales esté el estadio, y resulta que al final del día dijo que no se puede dar o no se puede llevar adelante. La técnica le dijo que no lo haga, pero se impone la decisión política sobre la técnica. Las consecuencias no las vamos a ver ahora, las vamos a ver quizás en unos días después. Basta que una persona que vaya al estadio, que tenga factores de riesgo, se contagie y fallezca, ya no valió la pena esa decisión. Asambleísta, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Gracias a usted, Jaime, y a quienes hacen los especialistas con la invitación. Un saludo muy cordial para ustedes. Muy buenos días. Gracias al asambleísta Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de UNES.